Bueno, para recordar que estamos hablando de la génesis del suelo y ya hemos desarrollado el factor formador material originario, ahora inmediatamente vamos a pasar a desarrollar el efecto del clima y del relieve sobre la génesis de un suelo. El impacto del clima sobre la génesis de los suelos se desarrolla a través de una influencia directa y a través de una influencia indirecta. En forma directa, el clima actúa sobre la temperatura a la cual está sometido un material originario y también a través de las lluvias, que son las que le brindan la humedad que favorecen el transporte de sustancias y también la transformación de sustancias dentro del cuerpo de ese material originario. La influencia indirecta se da a través del impacto que tiene el clima sobre el cuarto factor formador, sobre el factor biótico, sobre la vegetación, dado que en la medida que haya mayor o menor vegetación, va a haber mayor o menor aporte de materia orgánica y por ende mayor o menor evolución de ese suelo gracias a ese aporte de materia orgánica. Los efectos directos del clima a través de la temperatura y las lluvias es porque, en primer término, la temperatura hace que todos los procesos físicos, químicos y biológicos dependen directamente de la temperatura a la cual se encuentran sometidos, por un lado. Por otro lado, las lluvias que se aportan a un material originario, a medida que el agua ingresa al suelo, produce toda una serie de reacciones químicas, entre las cuales podemos citar por lo menos cuatro: solubilización, hidratación, hidrólisis y carbonatación, que vamos a desarrollar posteriormente. El efecto de la temperatura se manifiesta en el impacto que tiene sobre las reacciones químicas, físicas o biológicas. En términos generales se aplica la regla de Van Hoff, que indica que por cada 10 grados centígrados de cambio en la temperatura, la velocidad de las reacciones cambia de 2 a 3 veces. Aumentará o disminuirá la velocidad de la reacción según sean endo o exotérmicas. Para ilustrar el impacto de esta regla, decimos la regla de Van Hoff, en la génesis del suelo, vamos a tomar suelos generados en regiones frías, templadas o cálidas, con temperatura media anual a nivel de suelo de 10, 18 y 34 grados centígrados. Este cambio en la temperatura media anual a nivel de suelo hace que haya mayor o menor disociación relativa del agua. Vemos que la disociación relativa del agua para dar oxidrilo e hidróneo es de 1,7 en las regiones frías y 4,5 en las regiones cálidas. Ese hecho de que a partir de la disociación del agua se generan dos iones que son particularmente agresivos con los compuestos minerales del suelo, hace que el factor de meteorización cambie 10 veces desde las regiones frías a las regiones cálidas, de manera tal que a medida que aumenta la temperatura, se produce una mayor meteorización de los minerales primarios originarios del material parental, hay una mayor solubilización de minerales y también una mayor velocidad de generación de minerales de neoformación. Ya más adelante vamos a explicar qué son estos minerales de neoformación o también llamados minerales secundarios. En este gráfico se muestra el impacto que tiene la temperatura media anual a nivel de suelo combinado con el agua que penetra por efecto de las lluvias sobre dos parámetros: la relación sílice-aluminio y el porcentaje de arcilla. Vemos que a medida que la temperatura media anual pasa de climas frías o templadas a climas cálidos, la sílice se pierde por lavado por efecto del agua que tiene una temperatura ligeramente más alta en los suelos de regiones tropicales. De esa manera se lava la sílice
y quedan el aluminio, y junto con el aluminio queda el hierro, formando óxidos de hierro y aluminio que le dan un color característico a los suelos de las regiones tropicales. De la misma manera, a medida que se incrementa la temperatura media anual, hay una mayor generación de minerales de neoformación como son las arcillas. Pero estas arcillas son arcillas de baja calidad, son arcillas de tipo 1-1 que vamos a describir en próximos teóricos y que hacen que tengan poca capacidad para retener nutrientes. De esta manera entonces lo podemos ilustrar viendo los dos suelos que se pueden generar en los dos extremos de temperatura que estamos mostrando. Por un lado el suelo de regiones templadas, similar al que podríamos tener en la zona central de Córdoba, y un suelo rojo típico de las zonas tropicales o típico de regiones como Misiones o zonas aledañas, donde dominan los óxidos de aluminio y los óxidos de hierro que le dan ese intenso color rojo amarillento. Con relación a las lluvias, es sabido que el agua que infiltra en un material originario o suelo produce una serie de reacciones químicas, entre las cuales se pueden citar solubilización, hidratación, hidrólisis, carbonatación, por solo citar algunas de ellas. Y está aquí que entonces, gracias a estas reacciones, se producen dos hechos importantes que hay que destacar. El primer hecho es que el agua de lluvia no es pura, sino que tiene disuelto los gases de la atmósfera, entre ellos el dióxido de carbono, lo cual aumenta su capacidad de alterar minerales. Es decir, si nosotros observamos la disolución de una sal poco soluble como es el carbonato de calcio en ion calcio, ion carbonato, se observa que tiene una solubilidad de solo 0,013 gramos por litro. Pero si en esta reacción de solubilización se incorpora el agua, el dióxido de carbono, lo que se produce es la disolución de un bicarbonato de calcio, donde la solubilidad aumenta casi 1000 veces. De hecho, pasa de 1 a 1,8 gramos por litro según la temperatura. Y el segundo hecho que tenemos que considerar es que se aplica estrictamente el principio de Le Chatelier, que dice que en toda reacción química, cuando se eliminan los productos, la reacción progresa hacia la derecha. De hecho, cuando, por ejemplo, en la reacción de carbonatación que vimos previamente, se elimina de la solución de suelo el ion calcio y el ion bicarbonato que fueron disueltos gracias al dióxido de carbono y al agua que infiltra, esa reacción se va a correr hacia la derecha, favoreciendo la disolución del carbonato de calcio. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo es un ejemplo muy fuerte de un caso de hidrólisis, en el cual un feldespato como la ortoclasa, que es un feldespato potásico, es atacado por el agua. El protón de la disociación del agua reemplaza al potasio, este es liberado y luego el compuesto resultante se reorganiza formando una arcilla, formando un mineral secundario del tipo 1,1, una arcilla denominada caolinita. Y en relación al agua que infiltra en el suelo, es necesario considerar el comportamiento de las sales o de los compuestos que están presentes en ese material originario o suelo. De manera tal que se pueden establecer distintos grupos de solubilidad, en este caso 6 grupos de solubilidad, en el cual el primer grupo estaría constituido por sales más solubles que el yeso, en general sales relativamente bastante solubles, como el cloruro de sodio, sulfato de magnesio, etc., que son fácilmente lavadas en el perfil en profundidad. Luego estaría el yeso, que es el sulfato de calcio bihidratado, que tiene una moderada solubilidad, y luego en el grupo 3 le siguen los carbonatos alcalino-térreos como carbonato de calcio y carbonato de magnesio, que ya sí son consideradas sales poco solubles. Más
insolubles, aunque los carbonatos alcalinos térreos, los considera a los cationes adsorbidos. Noten el término adsorbidos, estamos hablando de cationes que se encuentran unidos electrostáticamente sobre partículas coloidales del suelo. Están fuertemente retenidos, por lo tanto también tienen un grupo de solubilidad que los hace menos solubles que los carbonatos alcalinos térreos. A continuación de este grupo está el grupo 5 con un único representante que es la sílice, el dióxido de silicio, componente principal de las arenas, que hace que sea un compuesto prácticamente insoluble o muy poco soluble. Más insoluble aún que la sílice, y ocupando el lugar del sexto grupo, están todos los óxidos, hidróxidos de hierro y aluminio, las arcillas y las sustancias húmicas. Con relación a los grupos de solubilidad que presentamos recién, es necesario destacar que el orden en que se puede ubicar cada grupo puede llegar a ser alterado en algunas circunstancias. Por ejemplo, si predominan ácidos húmicos de bajo peso molecular como son los ácidos fúlvicos, estos tienen la propiedad de formar complejos con metales como el hierro y aluminio y lo transportan en profundidad en el perfil. Otra situación podría darse cuando la temperatura media anual es baja, en cuyo caso la sílice prácticamente se insolubiliza y deja de movilizarse por cualquier circunstancia en el perfil. A diferencia de lo que ocurre en los climas tropicales, donde el silicio aumenta fuertemente su solubilidad y se pierde en relación al hierro y al aluminio, que sí permanecen como vimos previamente. Otro aspecto que podemos tener es que en condiciones reductoras, metales que pueden estar con distinto estado de oxidación, estas condiciones reductoras bajan el estado de oxidación de metales como hierro y manganeso, y estos, en esas condiciones de menor estado de oxidación, son más solubles que en el estado de máxima oxidación, con lo cual pueden desplazarse más fácilmente en el... Y ahora vamos a ver el efecto que tiene el relieve como potenciador de la acción del clima, particularmente al modificar la forma en que se distribuye el agua sobre el terreno, escurriendo desde las zonas altas hacia las zonas bajas. ¿Qué entendemos por relieve? Son las desigualdades de la superficie terrestre consideradas dentro de un paisaje. Este relieve afecta la intensidad y la naturaleza de los otros factores formadores, teniendo en cuenta que la lluvia medida en un determinado lugar no necesariamente es la lluvia efectiva debido a la posición en el relieve, que puede favorecer fenómenos de escurrimiento superficial del agua, los cuales constituyen a distintas expresiones del hidromorfismo, es decir, morfología del perfil de suelo asociada a la presencia de distinta cantidad de agua, lo cual lleva a la posibilidad de escurrimiento superficial, a los fenómenos de escurrimiento interno para transportar sustancias o al ascenso de napas freáticas que aportan particularmente sales solubles desde la profundidad del perfil hacia la zona explorada por las raíces. De esta manera, hay toda una serie de características del suelo que están asociadas al efecto que tiene el relieve sobre la génesis del suelo. Entre algunas de ellas se puede citar la profundidad de la capa que es afectada por la génesis, el espesor que alcanza el horizonte superficial o horizonte A y el porcentaje de materia orgánica en la medida que haya más o menos vegetación, el color de los horizontes, cuán diferenciados estén estos horizontes, el contenido de sales solubles, ya sea que sean lavados en profundidad o enriquecimiento de las capas superficiales del suelo por ascenso de napas freáticas, etc., solo por citar algunas de las propiedades afectadas por el efecto. En estas fotografías tenemos dos situaciones de relieve muy marcadas, con suelos muy diferentes uno de otro.
A la izquierda tenemos un suelo que tiene un buen espesor de horizonte A, bastante rico en materia orgánica, pero que en profundidad se aprecian nódulos blancos de carbonato de calcio, es decir, ha permanecido dentro del perfil de suelo una sal poco soluble que no ha podido ser lavada por las lluvias. Lluvias que escurrieron de la loma hacia el bajo, generando en el bajo, como se ve en la imagen de la derecha, en el cual aproximadamente a la mitad del perfil que se está observando aparece un horizonte E eluviado, indicando que los procesos de lavado del suelo han sido muy intensos, enriqueciendo al horizonte D que se encuentra por debajo. Y en estas imágenes también se observa cuán diferentes pueden ser el suelo generado en la loma respecto al generado en el bajo por efecto del escurrimiento de agua que genera mayor precipitación efectiva en la zona del bajo, generando suelos con mayor generación de minerales secundarios, dado que se aprecia que hay un horizonte B muy marcado, muy fuerte, como consecuencia de la posición en el relieve.